¿cómo es? ¿Eso es hacia acá adelante o qué? Por ahí. Profe, sí, yo creo que está hablando Para el tablero. ¿Y eso es al tablero o a los estudiantes? ¿Cómo es la...? A lo no, no. ¿A usted? Eso porque es todo se desenfoca. ¿Será la cámara? ¿Cómo es un video? ¿Y qué quieren un poco? Nada. Nada. No se está espera que yo está grabando. Estoy por aquí. Sí, que no. Listo. Lucas, de eso. Sí, no, no. Y nunca de la grande, la verdad, como vea. Bueno, entonces, espera un momentico. Voy un momentico. Ya, ¿Qué? Gracias. Sí. Esa otra. Este profe, creo que... Hola, ¿no se escucha? Hola, ¿no se están escuchando? ¿Quién es otro anécdota? Hola. Cosas con anécdota. Es que si va a alcanzar, yo creo que no va a tener ese Bueno, pues estoy preguntando al grupo si de pronto nos escuchan, ¿cierto? Eso. Y si es así, entonces para que entonces leemos. Si te da, pues de pronto si te va ingresando al link. Si de pronto no. O sea, si ingresas al link nos escuchas. Voy a ingresar. Eso. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, bueno, acá nos están diciendo que sí. Bueno, entonces arranquemos. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto ver a los chicos acá presenciales, ver a las personas que nos están viendo. Para mí realmente es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes esta clase o esta materia que se llama Administración de Recursos Audiovisuales, ¿cierto? Ya hemos venido trabajando varios trabajitos, varias clases, perdón, nos hemos encontrado y pues bien, hoy hicimos la primera clase presencial, ¿cierto? Bueno, como ustedes saben, en sí esta materia se va a enfocar en todos los aspectos relacionados con todos los aspectos relacionados con la preproducción, ¿cierto? Es decir, vamos a entender cómo se realiza un cortometraje o un film minuto o cualquier otro tipo de contenido audiovisual. Además de eso, pues no, sí, vamos a aprender todos los elementos de la preproducción, vamos a aprender de los roles, vamos a aprender a hacer un presupuesto. Prácticamente en esta materia
ustedes van a ser los productores y guionistas de su propia historia. Entonces, bueno, les quiero recordar de que hoy ya está habilitado el examen de los conceptos básicos y del lenguaje audiovisual, ¿cierto? Es un examen muy fácil de 15 preguntitas, no se asusten, ¿cierto? Son solo 15 preguntitas muy fáciles. Entonces, antes de comenzar pues con el examen, con un montón de cosas que lo van a tener habilitado hasta mañana por la noche para que lo puedan realizar, hoy vamos a hablar netamente con relación al guión, ¿cierto? Porque el parcial tiene que hacer dos entregas, el guión literario y el guión técnico, ¿cierto? Que precisamente hoy es lo que vamos a ver. ¿Ustedes en algún momento se han acercado, han tenido un acercamiento con el guión? Profe, qué pena. Sí. Eso del parcial va a ser sobre el guión y qué más, pero los planos y ángulos. No. Hoy es una nota de seguimiento de conocimiento, para hablar del conocimiento, ¿cierto? Y el parcial lo vamos a evaluar en dos, ¿cierto? Que cuesta así, si no estoy mal, un 30%, 15% el guión literario y 15% el guión técnico, ¿cierto? Son dos guiones totalmente distintos que viene de uno solo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que les quería pues como preguntar inicialmente, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes tienen sobre el guión? ¿No tienen absolutamente nada de conocimiento? No, listo. ¿Y los chicos que nos están viendo tienen algo de conocimiento? Tampoco, profe. Ah, bueno, listo, perfecto. Ah, ya nos estamos viendo muy bien, listo. Bueno, chicos, entonces comencemos a hablar sobre el guión. El guión, disculpen. Entonces comencemos con una definición, ¿cierto? De qué es el guión. Y el guión, en toda producción audiovisual que nosotros elaboremos, es la forma escrita, ¿cierto? Del proyecto audiovisual que escribe, lo voy a poner acá, contenidos. Y acá voy a poner el guión, ¿cierto? Que hoy vamos a hablar de puro guión. ¿Y cómo va a ser la metodología de trabajo de hoy? Vamos a hablar sobre la teoría y vamos a ver un ejemplo, tanto de guión literario como de guión técnico. ¿Para qué? Para que no solamente mostrarles qué es, sino también cómo se usa y de qué manera se usa. Entonces, ya sabemos entonces que el guión es esa forma escrita, ¿cierto?, de cualquier proyecto audiovisual que escribe los contenidos necesarios, ¿cierto? Y los elementos. Voy a poner acá los elementos. Para la ejecución o realización de cualquier contenido audiovisual, ya sea película, ya sea una película de cine, un largometraje, un cortometraje, lo que sea, ¿cierto? Entonces, el cine denomina algo que se llama el guión literario. Y aquí vamos a hacer dos diferencias. Voy a poner acá una diferencia del guión literario y otra diferencia del guión técnico. Los dos son diferentes, pero hacen parte de una misma idea, ¿sí o qué? Entonces, en el cine de ficción se le denomina guión literario al documento que expresa el contenido que se va a realizar, ¿cierto? Como en otros géneros, ya sea reportaje, documentales, transmisiones deportivas, cualquier otro tipo de contenido, también tenemos que usar el guión, ¿cierto? Porque prácticamente lo que nos permite el guión es direccionar todos los aspectos de la producción, y cuando uno tiene control sobre las cosas y cuando uno tiene control sobre la producción, puede ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora pasamos a uno de los aspectos importantes, ¿cierto? Ya vamos a hacer la distinción de estos dos, juntos los vamos a construir, y en estos momentos vamos a hablar del primer aspecto súper esencial que ustedes ya hicieron, que es la sinopsis de su historia, ¿cierto? Que es prácticamente en 400 o menos palabras contar su historia, ¿cierto? Entonces, por esa parte ya estamos ganados, ¿cierto? Supongo que ya todos tienen lista su historia,
si no les gusta su historia, es el momento de que la puedan cambiar, ¿cierto? Porque ya la idea es organizar bien y pulirnos y enfocarnos bien en el guión técnico y en el guión literario y en el guión técnico. Bueno, entonces, una vez mencionado pues, de que el primer aspecto esencial es la sinopsis, es decir, me levanto por las mañanas y lo primero que veo es un meteorito que se acerca. Toda la población se asusta, ya, ¿cierto? Ya de por sí ya hay una historia que atrapa, que hay una problemática, que nos puede llevar bueno, ¿cómo se puede desglosar eso? Y el guión ya nos permite saber qué tanta extensión vamos a usar. Si esta idea la vamos a volver una serie, y si la vamos a hacer por serie, son por capítulos. Y cada capítulo va a ser cada capítulo va a ser un capítulo de la serie también, ¿cierto? Bueno, entonces, importantísimo la sinopsis, que es la idea fundamental de todo. Ya después comenzamos a hablar de algo que llaman la escaleta en la producción cinematográfica, ¿cierto? La escaleta es prácticamente cuando hablamos de estos cuadritos que son así. Igualmente ya les voy a mostrar un ejemplo. Esta es nuestra escaleta. Son cuadros que nos pueden como cuadros de contenidos, para que en esos cuadros podamos poner todas las descripciones y todos estos contenidos y elementos que son importantes tener en cuenta al momento de cualquier producción audiovisual, ¿cierto? Entonces, estas escaletas se dividen en tres, ¿cierto? Pero se dividen en términos fílmicos, la escaleta divide un guión en secuencias y escribe, sin incluir diálogos, la acción, evolución, narrativa y conflicto entre los personajes. Es decir, que en medio de estas escaletas, que son cuadros, que son prácticamente la producción audiovisual, cuando ustedes ya vean edición de contenidos, ustedes van a ver que el Premiere son cuadritos que se van juntando unos por unos, y cada uno de esos cuadritos es una imagen diferente que nos compone un proyecto. Yo les había mencionado a ustedes que, ¿cierto? Si un plano, perdón, si una palabra, oración, letra, palabra, oración, sería prácticamente plano, escena y secuencia, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos con esta escaleta en la producción cinematográfica es organizar todos sus elementos en estos cuadritos, ¿cierto? Que nos dé un orden lógico en la producción. Bueno, continúo, ¿cierto? Lo importante es articular esos elementos esenciales de la trama, así como los detalles de caracterización, puesta de escena o de acción, ¿cierto? Que tengan importancia dramática en el guión. Entonces, yo acá quiero hacerles una pregunta, y es, para ustedes, ¿cuáles creen que son esos elementos que tenemos que tener en cuenta los elementos? Que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los planos, ¿cierto? Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es una escena y qué es un plano? Eso que les estoy haciendo es lo que va a aparecer. Una escena no es como el periodo de tiempo, no sé cómo, bueno, o como de... Imágenes, movimiento. No, es como de... Muchas ahí sí, que bueno, yo les voy a recordar, ¿cierto? Una escena es cualquier situación que pasa en determinado espacio, ¿cierto? Pueden abrir por favor, ahí quien está ingresando. Y los planos son todo ese lenguaje audiovisual que nosotros usamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, entonces, nuevamente, ¿cierto? La escena es todo lo que puede estar pasando acá en esta habitación. Y los planos son los tipos de ángulos que nosotros hacemos
para poder captar eso. Entonces, lo importante es articular los elementos esenciales de la trama. Bueno, ya dijimos uno, los planos. ¿Qué otros elementos creen ustedes que debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestro guión? Listo. Yo no les... Los personajes. Los personajes. El lugar, los personajes, y si se necesita micrófono. Pues si va a ser algo así como también el A eso le llamamos recursos técnicos. ¿Qué recursos técnicos necesitamos para nuestra producción, cierto? ¿Qué otros elementos creen que son importantes a tener en cuenta de realizar nuestro guión? Bueno, sigamos. Esto, no, es esta, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a entrar a algo que ya el guión comienza a tener un elemento esencial, como les venía mencionando, en cualquier tipo de producción. Por ejemplo, en la televisión eso es demasiado usado. Yo, por ejemplo, que trabajé en el canal de televisión de la Universidad Católica de Oriente, a nosotros nos pasaban un guión donde mencionaba cuáles eran los aspectos del producto que teníamos que entregar, que era un producto informativo. Entonces, el primer aspecto es intro, luego voz en off, luego full de entrevistado, luego trans. Entonces, usted comienza a ver como todo este tipo de requerimientos que uno tiene. Entonces, cuando usted produce, ya sabe que tiene que coger, que tiene que pintar, que tiene que volver a poner un full, y así es como se compone algo, ¿cierto? Y así mismo es en la televisión, y eso es demasiado usado. Yo les voy a mostrar un guión del 2003 más o menos. Obviamente, del 2003 al 2021 hay un montón de cambios a nivel técnico, ¿cierto? Pero entonces yo les estaba hablando de las caretas de la televisión. Y en la televisión utilizan el guión como un documento que define esquemáticamente la progresión del programa. Es decir, todo el lineamiento, lo que yo les decía. Ustedes han visto las noticias, entra en la animación, luego la presentadora, vamos con nuestro compañero, todo eso está en el guión, ¿cierto? Entonces a los guionistas les toca estar muy atentos a qué es lo que está pasando y así poder dar como esa secuencia lógica de cómo es. Entonces, bueno, entonces, acá lo que les estaba mencionando, ¿cierto? Como la entrada de los personajes, los videos, las conexiones en directo. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si se ve como pixelado, ¿cierto? Bueno, yo les voy a leer acá un poquitico. Acá aparece el tema. Incluso acá hasta me parece pixelado. Entonces, acá dice como entra Cristina, Vicky, Cristina, Tran. Entonces, cuando mencionan esos diferentes personajes, son los personajes o los entrevistados que van a estar, pues, como ahí, disculpen, ¿cierto? Y aquí aparecen otros elementos que ya comienzan a componer el guión, ¿cierto? O al menos el guión de televisión, que es la hora, que la hora es demasiado importante porque la televisión es de minutos, ¿cierto? Entonces, cada minuto de la televisión vale. Entonces está la hora, la duración, y acá hay dos elementos que ya se han venido cambiando, que es la línea y la cinta. La cinta es el formato que se usa. Normalmente usan un formato 19:9, ¿cierto? Perdón, 16:9, que es decir, cuando hablamos de formatos, que eso lo vamos a ver en el tercer semestre, ¿cierto? Es la relación de aspecto que tiene la pantalla, ¿cierto? 16:9 y otra que es 3:2. Que son tres espacios por 2. Y en el 16:9 son, de cuenta que son 16 espacios y 9 acá. Eso es lo que llamamos la relación de aspecto 16:9, que es lo que normalmente usan ahí. Bueno, continuemos. Entonces, ya después de que la televisión comienza como a usar todo este tipo de guiones, ¿cierto? También hay diferentes tipos de guiones. Por ejemplo, están los guiones de 2 columnas, que lo usan demasiado en el reportaje. Ya les voy a mostrar también un ejemplo, ¿cierto? Y este es más diferente al otro, porque en este aparecen 2 columnas de 2 informaciones. Una columna de imagen y la otra columna de audio, ¿cierto? Entonces, este guión audiovisual suele utilizarse para establecer un primer acercamiento
a lo que se va a poner en pantalla, ¿cierto? Entonces, lo que ellos hacen, voy a ofrecer este espacio para que se vean la cámara, y ahorita ponemos bien esto, ¿sí o qué? Entonces, acá vamos a poner dos elementos. Una parte de acá que va a ser la imagen y otra parte que va a ser el audio. Yo les estoy mostrando los diferentes tipos de guiones que uno puede usar. Al final, el guionista se puede acomodar con el que él quiera, ¿cierto? Y aquí es donde vemos pues como un ejemplo, obviamente, porque se ve tan malo. Yo creo que es por la resolución del televisor. Pero, por ejemplo, acá aparece música, ¿cierto? Bueno, acá yo lo puse al contrario, pero entonces supongamos que nosotros vamos a hacer un reportaje, ¿cierto? Lo primero que aparece es el sonido, ¿cierto? ¿Qué más podemos poner acá? El logo, ¿cómo, perdón? Una imagen. Una imagen, exacto, ¿cierto? Una imagen que le aparece logo, nombre del programa, presentadores. Después de eso, ¿ustedes qué harían? Entra la introducción de los temas que se van a tratar. Entonces, por ejemplo, acá imagen, presentadora, y acá habla de temas. Y aquí sonido, se puede poner con la música o acá sin sonido. Y aquí en esta parte de la imagen pues, se pueden poner tituladores, que los tituladores es lo que aparece en la imagen acá abajito con el nombre. Esos son los tituladores. Entonces aparece la presentadora hablando de los temas que se van a tratar y aparece el titular. Entonces ya le comienza a dar como orden a qué, a lo que va a ser el montaje, ¿cierto? Que es prácticamente nosotros hacemos el guión para que nos quede mucho más claro el montaje, ¿cierto? ¿Y qué es el montaje? El montaje es la juxtaposición de imágenes, es decir, presentadora, aparece como incendiado, niños corriendo, cosas sin agua y luego presentadora. Entonces, eso es lo que va apareciendo acá en el guión, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, para el montajista ya tener un guión, porque si no puede lanzar el guión y decir imágenes, y las va poniendo todo en esta línea de tiempo que es con lo que se compone realmente los proyectos audiovisuales, con líneas de tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces, al confrontar el texto que se va escribiendo con las imágenes que se consideran ideales para ilustrarlo, se tiene una idea muy cercana de cómo quedará finalmente el proyecto, ¿cierto? Lo que yo les decía. Si yo ya tengo esta parte clara, ya sé cómo voy a hacer mi línea de tiempo, ¿cierto? Inclusive, yo les voy a mostrar acá una línea de tiempo de un proyecto que estoy haciendo, para que vean más o menos. Bueno, entonces, cuando ya tenemos muy claro toda la parte del guión, ya tenemos claro cómo va a ser el montaje. Y entonces ya llegamos al aspecto de que, de que un guión diseñado para televisión, que es este que les estaba mostrando, y este que es como un guión, un esquema muy básico, ya comenzamos a hablar con relación a los aspectos a tener en cuenta a la hora del guión, ¿cierto? Entonces, aparece el guión técnico. Pero algo que me preocupa es que no estoy viendo el guión literario. Listo. Voy a hacer acá un momentico un traslado de pantalla para que mis compañeros de acá nos vean. Les voy a mostrar lo que es un guión literario ya, ¿cierto? Porque estamos hablando de ya muchos guiones técnicos, pero no estamos hablando con relación al guión literario, que es algo demasiado pues, como importante. Entonces vamos a ver un guión técnico, ¿dónde está? Es el guión del laberinto del fauno. Pero yo también he visto varios guiones, Sí. por ejemplo, para obras de teatro y todo eso. ¿Siempre tiene que ser esa misma fuente de letra? ¿O
normalmente se utiliza, no recuerdo muy bien cuál es, ahorita la estaba buscando, pero normalmente se utiliza esta letra, ¿cierto? Entonces ya son como más ¿dónde está? Pero malo, laberinto del fauno, ¿cierto? Bueno, entonces acá vemos el guión del laberinto del fauno, son más o menos 158 páginas, ¿cierto? Entonces yo lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, la primera, cómo comienza. Primera escena, ¿cierto? Oscuridad. Y ahí comienza toda la narración. Entonces dice, una dulce canción de cuna, tarareada por una voz femenina, sobre impresión, España 1944, y luego quinto año de paz. Una respiración infantil, difícil, llena de dolor, abre de negro. Esa es la primera toma que ya comienza con el laberinto. Entonces, a partir del guión literario, que es como toda esa descripción gráfica de la historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablando con la historia del meteorito, ¿cierto? Juanito se levanta y abre las ventanas, una luz entra por la mañana, prende su televisor y ve las noticias, un meteorito va a impactar con la Tierra. Pasa a la siguiente escena. Entonces, uno ahí, cuando ustedes comiencen a hacer el guión, tienen que estar pensando en dos elementos fundamentales que estamos tratando. Nosotros estamos hablando de audio, visual. Siempre piensen en las dos. ¿No? O sea, lo que usted se imagina, dele sonido, porque el sonido es lo que enriquece realmente el video, ¿cierto? Les muestro una línea de tiempo que también tengo. Bueno, seguimos. Segunda escena, extensión, ¿verdad? Que ya cambió de lugar. Entonces ya hablamos de escena, extensión laberinto. En primer plano, y ya comienzan a hablar de planos también. Aunque yo normalmente en los guiones literarios, simplemente en cada escena describo las acciones o lo que yo quiero mostrar. ¿Por qué? Porque ya en el guión técnico voy a especificar cada escena qué tipo de planos va a tener. ¿Cierto? Que ya les voy a mostrar. Entonces acá nos dicen, en primer plano el rostro de Ofelia, 10 años. Entonces yo diría, Ofelia, 10 años. 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo negro con el ala de un cuervo. Pregunta, ¿ustedes cómo muestran eso visualmente? 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo negro con el ala de un cuervo. ¿Con qué planos ustedes utilizarían eso? Perdón, ¿de qué estaban de una niña o algo así? Sí, una niña de 10 años. ¿Cómo? Ahí Viéndolo de los ojos, algo pues que sea como, pues no sé, un plano de detalle. No, pero ahí es donde ustedes tienen los dos, porque no. Se utilizan más. Exacto, por eso es que yo les digo, y ahorita vamos a ver precisamente eso nuevamente. ¿Ustedes cómo describirían a esta escena? Niña de 10 años, ojos enormes, húmedos, pelo negro, como la de un cuervo, ¿cierto? Yo ¿cómo lo haría? Primero un plano general y luego planos detalles. ¿Por qué? Porque los planos detalles me dan más interés, los planos generales me dan mucha información, ¿cierto? Recuerden siempre eso que lo vimos precisamente en la anterior clase con relación al lenguaje audiovisual, el significado de cada plano, y eso es lo que se va a evaluar, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos pues como otra, para que ustedes vean como sus apreciaciones. Esta, los cuidados, la imagen negro flotando en la nada absoluta. En su superficie se ven texturas y formas indefinidas. ¿Ustedes cómo representarían eso tan abstracto? Ustedes son los guionistas, ¿cierto? ¿Ustedes cómo harían eso? Un espejo negro flotando en la nada. En su superficie se reflejan texturas y formas indefinidas. ¿Cómo? Yo no sé si mi imaginación vale mucho, pero yo intentaría que literal el espejo estuviera colgado, pero que todo estuviera negro, pero igual para eso también se utilizan lentes pues, que hacen que todo se vea como más oscuro, pues. O hay lentes que también merman la luz, en fin. Entonces trataría de buscar la manera de que el espejo estuviera pues así como que fuera de ambos lados, ¿cierto? Sí. Y la manera de una manera que se pudiera ver como más, para darle más dramatismo a la
grababan. O esa técnica que es este color verde, esa... Un croma. Un croma que... Que también como generando lo verde. Sí, y las bueno, y uno ya pone ahí en el espejo apareciendo cosas raras, ¿cierto? Ya uno comienza, entonces, entonces vea, entonces que comenzamos a ver, bueno, ya lo de uno de los aspectos claves del guión literario, que cuál es la narrativa. O sea, es muy descriptivo, digo que entonces en el guión literario una de las características es lo descriptivo. Vea que me dieron la edad, el color de cabello, los ojos, absolutamente todo, ¿cierto? Ustedes tienen que ser supremamente descriptivos con él. Entonces, una de las características es que es descriptivo, ¿cierto? La otra característica que da es que es el hilo narrativo de la historia. Entonces, acá ya es el componente narrativo. O sea, es descriptivo en el sentido de que describe todo lo que está sucediendo en la escena, pero también es narrativo porque nos está enlazando en una historia, ¿cierto? Prácticamente aquí es para escribir e imaginar muchísimo, ¿cierto? Si usted habla de una casa, hábleme de cómo es, ¿cierto? De qué iluminación tiene, qué personajes tiene, ¿cierto? ¿Qué otras cositas tiene que pensar pues con el momento? La caracterización psicológica de los personajes, ¿cierto? Si es una niña, ¿cómo habla una niña? Si es un viejito, ¿cómo habla un viejito? Entonces es muy bacano esos ejercicios del guión porque a vos te permite salir de tu perspectiva y entrar en la perspectiva de diferentes objetos, personajes, lugares, situaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a abrir acá el proyecto. Y ya les voy a mostrar, entonces, voy a representar esta pantalla. Bueno, entonces, ya después de que tenemos definido, pues, como ese guión narrativo, yo les voy a pasar, pues, como ese guión literario de la Grita del Fauno, ¿cierto? Para que lo analicen bien, ¿cierto? Pero en sí, básicamente, es eso, ¿en qué se compone ese guión? Primero, antes acá aparece un elemento muy interesante que ya son las voces que aparecen, ¿cierto? Aparecen las escenas, aparece ya la voz del narrador si hay algún guión, ¿cierto? Entonces acá otra cosa es que está lleno de diálogos, ¿cierto? Las escenas, aparecen también las escenas. Y en las escenas, ¿qué tipo de historias, como de elementos hay también, ¿cierto? Bueno, yo creo que son los elementos más importantes pues como a tener en cuenta, ya entran los personajes, eso ya es como, por ejemplo esta, Carmen sonríe débilmente, es claro que no se encuentra bien, su pálida tez está húmeda de sudor, se levanta la mano al vientre, Carmen, Dios mío, diles que parecen en el coche por favor. Entonces dice, Ofelia golpea la ventanilla del conductor con urgencia. Entonces vea que ya comienzan a organizar literal pues como todos los elementos narrativos importantes, ¿cierto? Si de pronto alguno de ustedes o las personas que están conectadas tienen alguna duda, me la pueden pues como hacer saber para que le demos como su respectivo respuesta. Y si no, entonces continuemos ya con el guión técnico, ¿cierto? Apenas ya se tiene toda la parte del guión literario que está lleno de descripciones, de elementos narrativos, de diálogos, de escenas. Ya lo que hace es el mismo guionista, ¿cierto? Una cosa es el redactor y la otra cosa es el guionista. Esa historia que vimos y transformarlo en un guión técnico, ¿cierto? Entonces, si en el guión literario estamos hablando de los aspectos descriptivos y narrativos de la historia, ¿qué es lo que nos va a mencionar el guión técnico? Del rodaje, ¿no? Los elementos técnicos de la producción, ¿cierto? Pues es literal, el mismo nombre lo dice. Vamos a identificar cuáles son los aspectos técnicos que vamos a identificar. Bueno, entonces dice, la elaboración del guión técnico es el momento de la producción de un producto audiovisual que se sitúa entre el guión y el rodaje.
Es como yo les mencionaba, en la producción visual hay 3 etapas, bueno, para mí hay 4 etapas, que es la preproducción, la producción y la postproducción. Y para mí existe otra, que es la última, que es la distribución. Entonces, en toda la preproducción aparece el guión técnico, aparece toda la parte del productor, que es como realizar los costes, de cuánto puede costar esto. En la producción ya hace el rodaje, que se hace acá, se toma el guión, se toman todos esos elementos que ya están, con elementos técnicos como son las cámaras, iluminación, equipos de sonido. Y en la postproducción es la edición. Y en la distribución es ya el producto final. Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente se hacen muy buenos contenidos acá en Colombia, pero no trascienden. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de distribución adecuado que permita a todos esos cortometrajes mostrar. Nuestra cultura occidental, o al menos en Colombia, nos encanta ver el cine de otras partes, menos nuestro cine, ¿cierto? Y es muy interesante, de pronto si es un sábado de lluvia, que vean cine colombiano, para que vean esas narrativas de nuestros directores. Una pequeña invitación. Bueno, entonces, acá comenzamos a hablar de algo que es muy importante tener en cuenta, que ya son los aspectos, esos, lo que les venía mencionando ahorita, los elementos. Entonces, por ejemplo, lo que les venía, lo que decía ahorita Karen, no sé, sí, entonces, no sé, Karen, eso, lo que, pues, por ejemplo, los planos, ¿cierto? Los personajes, si tú eras personaje, el tamaño del plano, el ángulo de la toma, ¿cierto? ¿Qué es un ángulo? Eso va a aparecer ahorita en el examen. ¿Qué es un ángulo? El lugar donde se ubica. Yo no sé cómo explicarlo, pero sí, el lugar donde se ubica. Sí. Por ejemplo, ¿y entonces qué es un plano? En lugar de que Exacto, el plano es donde aquí está la cámara. El ángulo es la posición en la que está la cámara, ¿cierto? Ahí está, porque literal, este es el plano medio debe estar apareciendo ahí. Pero ahí el ángulo está frontal, es decir, que está casi, inclusive diría que un poquitico contrapicado, es decir, un poquitico más abajo, ¿cierto? Que muy atentos ahí con eso. Bueno, entonces sigue diciendo, los movimientos de la cámara. Eso, pues, ¿qué tipo de movimientos ustedes recuerdan en la anterior clase? Eso era el paneo, que es vertical y horizontal, o el inglés está. El paneo vertical se llama tilt. Tilt. Y el paneo es tilt up, tilt down. Y el paneo es de izquierda a derecha. Y movimientos circulares. Eso es un tracking, ¿no es cierto? Un tracking puede ser así, o un seguimiento. Ajá. Sí, yo quiero que tú me digas un movimiento de una cámara, si te acuerdas de alguno. Ah, bueno, listo. ¿Y tú sabes algún movimiento de alguna cámara? Listo, ¿y tú? Dime un movimiento de la cámara. Sí, sí, el nombre. ¿Cómo? Ah, bueno, pero alguno que te acuerdes. ¿Y tú? Tilt down. Ah, tilt down. Bueno, yo acá les voy a mostrar uno, ¿cierto? el cenital también. Esos ya son algo. Eso usted puede hacer un tilt desde acá, ¿cierto? O desde acá, ¿cierto? Entonces los movimientos de la cámara son prácticamente tilt down o paneo vertical, paneo arriba, paneo abajo en español, paneo derecha, paneo izquierda, pero es su mismo eje. Acá que no me he movido, ¿cierto? Existe otro movimiento que es este y que es así. Y este movimiento se llama dolly, es decir, como hacia adentro. Y usted puede hacer esto o desde el mismo eje de la cámara con el zoom. Y entonces, si ese es dolly, este es doll up, ¿cierto? Hacia el frente y hacia atrás. Otro movimiento ya son los paneos. Por ejemplo, este es mi sujeto de interés.
Un paneo que comienza desde acá, comienza sobre la vuelta y termina el paneo. Estos son paneos. Lo ve, ¿es el circular o el de 360? Lo que usted quiera, 180 o 360 grados o un paneo acá. Todo depende. ¿De qué? De lo que usted quiera mostrar, ¿cierto? Entonces, tran, ¿cierto? Otro movimiento, a ver, ¿cierto? Lindo, lado, es que son como los más usados, y en diagonal, y esta es, sino que es que ya comienzan a mostrarse varios y usar los ángulos, todo, ¿cierto? Bueno, entonces los movimientos de cámara son muy importantes. Por ejemplo, si yo le quiero dar la expresión a esa niña que vimos ahorita, mostraría, por ejemplo, puede ser, aparece el primer plano en los ojos de ellas, doll out, plano general de la niña. ¿Para qué? Para mostrar la intensidad de quién es ella, o viceversa. La niña se acerca, plano detalle de ella, ¿cierto? Pero esos movimientos de cámara son muy importantes al momento del guión técnico. Y otra cosa que aparece ahí son las ópticas. ¿Qué son las ópticas? Los lentes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? En este momento yo no les voy a preguntar nada de lentes porque es muy complicado, ¿cierto? Cuando hablamos de lentes, hablamos de la distancia focal. Es decir, si por ejemplo esta cámara, acá estoy yo, ¿cuántos milímetros? ¿Cuántos milímetros hay? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lentes, hablamos de 18 milímetros, 30 milímetros, 120 milímetros, 85, es decir, el rango que tiene para coger al sujeto. Si yo, por ejemplo, me voy muy lejos, no me va a coger, y si me hago muy cerca, tampoco me va a coger. Es decir, el lente tiene una distancia focal, que es la óptica que uno normalmente usa. Ahí es cuando hablamos de óptica, de lentes. Y bueno, el otro elemento esencial es la iluminación. ¿Por qué la iluminación es tan importante en lo audiovisual? Porque la iluminación puede dar ambiente. Da ambiente, muy bien, ¿cierto? Además de eso, entendamos lo que yo les había mencionado, de que el video es fotografía en movimiento. La fotografía es muy, y la verdad, fotografía etimológicamente significa foto, luz, grafía, dibujo, o sea, dibujar con luz. Entonces, cuando hacemos eso, o sea, es re importantísimo todo el concepto de iluminación porque es atmósferas. Y entre las producciones audiovisuales hay colores dominantes, que eso ya va con relación a la psicología del color. Un azul me puede dar tranquilidad, pero un azul también me puede dar un aspecto de melancolía, nostalgia, ¿cierto? El rojo significa violencia, pero también significa amor y pasión. Entonces, ¿cómo usamos los colores dentro de la producción audiovisual? Es muy importante tener en cuenta los sonidos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando volvamos a la historia del meteorito, el muchacho levanta y lo primero que aparezca en el guión, que se escuchen las personas gritando, gritos, saqueos, se escucha cómo rompen el vidrio para saquear y coger cosas. Todos esos sonidos enriquecen, porque recuerden siempre, cuando hagan el guión, piensen en la parte visual y en qué se está escuchando, ¿cierto? Y bueno, y los accesorios, que es toda la parte de la dirección de arte. Bueno, si la niña de 10 años está acá, cómo es la casa, si es una casa, entonces tiene que ser muy puntual con todas esas cosas. Por ejemplo, con los contenidos históricos, tiene que ser muy fiel y muy puntual a la época. El contenido audiovisual no va a ser muy llamativo o atractivo. Bueno, entonces estos son los elementos que uno tiene en el momento de la elaboración de un. No sé, se pasó mi computador con el programa, ya. Bueno, me responde alguna duda, inquietud, pregunta, algo que me. No. Problemas técnicos.
Harrison, acá nos presentamos. Es que los he visto, pero no. Claro, Isabel, Adriana ahí y ya. Ustedes tienen Premiere en sus computadores. ¿Qué cosa? Tienen Adobe Premiere, este programita rojo. Y tiene cierto que no tienen cámaras. Sí, tío, sí tiene cámara. ¿Qué cámara tienes tú? No se acuerda. La del celular. De hecho, nosotros en el tercer módulo vamos a hacer un film minuto con el celular. Uno puede hacer todo lo que uno quiera. Ay, chicos, disculpen realmente. Ya. ¿Alguno de ustedes tiene un computador por pura casualidad? Sí. Bueno, disculpen acá un momentico, si están respondiendo. Gracias. Aunque yo, espérate, igual tengámoslo ahí por si algo, listo, no, espérate. Gracias. Sí, ya. Bueno, listo, ya medio, estamos otra vez en la juega. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que estos son los elementos a tener en cuenta pues el momento del guión. Y bueno, y eso es algo muy interesante y muy bacano que sucede en las producciones audiovisuales. Es decir, el realizador o el director plasma la idea, la noción básica de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Cuenta cuál es el estilo narrativo, si es un estilo distópico, clásico, posmoderno, lo que usted quiera contar, ¿cierto?
Y ya después de que el realizador tiene la idea clara, se busca un productor. ¿Qué hace el productor? Comienza a buscar todos los recursos necesarios, ¿cierto? A desglosar el presupuesto, a planificar, a coordinar todo el plan de rodaje. Luego de que el director se consiga el productor y el productor ya hace toda la gestión de la idea, ya se junta pues como todo el equipo de producción, ¿cierto? Que va desde iluminación, cámara 1, asistente de cámara, maquilladora, sonidista, montajista. Por eso es que las películas tienen esos créditos de tanta gente, porque es que eso es un camello, ustedes no se imaginan el boleo tan horrible que es eso, ¿cierto? Luego de que ya todo el equipo de producción ya se establece para el rodaje, ya pasa pues como todo el equipo técnico, que es ya como todo lo que se necesita. Entonces, recordemos que el director, productor y equipo de trabajo es como siempre Por ejemplo, ¿quiénes son los que mandan en las producciones audiovisuales? ¿Por qué? Porque dirige. El que tiene la plata. Porque tiene la plata. O sea, pues, el director puede tener la idea, pero si me toca estallar 10 carros, el productor dice que no, porque solamente puede estallar uno y solamente tiene plata para un carro. ¿Ves? Por eso es que es importante los dos. O sea, al final el que toma la última decisión es el productor, porque es el de la plata. Bueno, esto se ve horrible. Ese es un ejemplo de guión técnico. Listo, acá se ve mejor. Entonces, lo que les venía pues como mencionando no sé si son de 2 columnas. Listo, entonces ya esto. Entonces ya esto comienza a ser el guión técnico, ¿cierto? Acá donde está en los dos, tanto en el guión literario como en el guión técnico, está toda la candela, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vea cómo comienza. Aparecen, miren los elementos, ¿cierto? Ya no aparecen las 2 columnas, sino que ya aparecen otras 2 elementos. El número de escena y el tipo, ¿cierto? Acá en el tipo ya es el tipo de plano y de movimiento que se van a usar. Entonces, acá en la producción, acá, voy a poner aquí. Entonces, acá en la producción, ¿cierto? Ya se comienza a especificar el número de escena, el plano de una. Acá aparece la descripción del plano, aparece el audio, ¿cierto? Ahí no está, pero aparece otro elemento que es la duración de este plano específicamente, ¿cierto? Entonces acá puede ser escena 1, pam, 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 y acá la duración. Entonces, por ejemplo, vean este ejemplo, ¿sí o qué? Vuelo de grúa, acercamiento en PG, ¿cómo así que PG? Plano general. Ajá. El sol está alto, una paloma picotea tranquilamente por el afelizar de una ventana, eso está en el guión literario, ¿cierto? A través de ella, con un gestor desvencijándose que no cierra, puede verse a Felipe durmiendo boca arriba, con un antifaz tapado hasta el cuello. En la mesilla, un rayo despertador electrónico grande se ilumina a las 2:38. Acá hace falta varios elementos. La idea es que esta escena esté totalmente descrita, ¿cierto? Es decir, aquí ya acá aparece el elemento del audio. Pero acá siento, no sé, ¿dónde está el guión? Ya les voy a mostrar el guión. Pero esa es una idea, ¿cierto? Entonces, luego aquí.
¿Dónde está? Ya están formatos la nivel técnico audiovisual. Vea todos los documentos que también vamos a ver, la autorización de la modelo, todo. Listo, ya aquí aparece mucho, pues como mucho mejor, ¿cierto? Entonces aparece la secuencia, el plano, la descripción, el ángulo y yo diría que el movimiento hasta de pronto, la óptica no, y el sonido. Pues es decir, nosotros para este guión técnico que nosotros vamos a hacer, vamos a poner la secuencia, el plano, la descripción, el ángulo, vamos a poner el ángulo, a poner ángulo y movimiento, y sonido, y duración. Serían esos elementos que les pedirían el guión técnico, ¿cierto? Entonces sería escena, perdón, la secuencia, el plano que se va a usar, desde acá, secuencia. Plano, la descripción del plano, los audios que van en el plano, la duración y otro elemento que les pediría es lo que dice ahí que es como el ángulo, o el ángulo y movimiento de la cámara, si va a ser estática, si se le va a mover al personaje, todo, ¿cierto? Entonces, se va a hacer un guión técnico, se les va a pedir la secuencia, el plano, la descripción, el audio, cuánto va a durar eso y el ángulo, ¿cierto? Entonces acá vemos como un ejemplo. No, bueno, listo. Plano general en la habitación. Carlos se levanta de la cama y se acerca hasta la ventana. Abre las cortinas y la luz inunda la habitación. ¿Qué ángulo? Contrapicado, o sea, desde acá, ¿sí o qué? Muestran toda la acción. Música y no sé qué más dice acá, pues yo le pondría como música para despertar y despertar hasta el despertador, bueno, varias cositas. Primer plano de Carlos con cara de dormido, aún somnoliento, mira a su alrededor y sale de plano por la izquierda. Ángulo que normal, música libre y bueno, este es básicamente como el ejemplo, ¿cierto? Y ese que les estaba pues como mostrando acá. Este es un guión, ¿cierto? Un ejemplo de guión que también les voy a compartir. Entonces, por ejemplo, acá, este trap, no sé qué quiere decir, ¿cierto? Trap, efecto matriz. Ah, bueno, acá entonces es efecto matriz, sí. Entonces, plano entero de perfil. Mientras la bala describe su trayectoria por el aire, muy ralentizada, la cámara, o sea, literal, eso es ser un escritor. ¿Por qué? Porque lo que les venía mencionando, lo que nosotros hacemos es reunir todas las artes, hasta la misma gesticulación de los actores, todo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como un ejemplo de guión técnico. Bueno, entonces acá les quiero como compartir como elementos a tener en cuenta para o sea, cuál es el impacto que comienza a tener el guión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los impactos que comienza a tener es que actúa sobre el tiempo. ¿Cómo así que actúa sobre el tiempo? Es decir, que permite ocultar ciertas escenas, ¿cierto? Y nos puede ayudar también a hacer elipsis. La elipsis es como un elemento narrativo muy bacano, porque, por ejemplo, aparece Felipe sentado, pero para yo tener que salir, yo tengo que mostrar todo ese trayecto. No. Y ahí está la magia que nosotros hacemos, ¿cierto? Que nosotros con el audiovisual puede estar acá, el personaje cierra los ojos, los abre y está en Dubái o está en Cartagena. Esa es la elipsis narrativa, ¿cierto? Es decir, como la que nos permite como saltarnos todo ese transcurso de tiempo que el mismo director lo ve necesario. Entonces, el guión lo que hace es precisamente eso, actúa sobre el tiempo mediante las elipsis narrativas.
Bueno, otro elemento, si actúa sobre el tiempo, el guión también actúa sobre la acción. ¿Cómo así? Por ejemplo, multiplicando los ángulos de la captación de imagen, poniendo un mismo diálogo en varios planos. Es decir, usted con el guión puede enfatizar o puede totalmente aburrir a la persona. ¿De qué depende la intencionalidad del plano que usted vaya a generar ahí, cierto? De los movimientos y algo que me aparece ahí, de la iluminación. O sea, la iluminación es todo, prácticamente todo. Vos puedes tener la mejor cámara y todo está oscuro, le va a tocar subirte el ISO por ahí a 8000 watts, 10.000 watts y salga la mano y no saber nada. Entonces ahí te toca hacer una triangulación, un esquema de iluminación que ilumina el personaje o ilumina el fondo, luz de pelo, bueno, son un montón de cosas a tener en cuenta en la etapa de la producción, que es un reto fuerte también. Bueno, entonces, el guión actúa sobre el tiempo, sobre las acciones y sobre el espacio. ¿Cómo así que sobre el espacio? Por ejemplo, no sé si ya pues yo creo que ya les mencioné esto, pero es por ejemplo acá, ¿cierto? Mi celular solamente capta el tablero, pero uno ve acá y uno ve el ventilador, uno ve el televisor y uno ve los tomas de acá abajo, pero el celular no lo logra ver, ¿cierto? Es decir, de que atrás, o sea, todo el ecosistema de imágenes que hay, que hay alrededor de esto. Es uno con la imagen, con la cámara de movimiento, puede descubrir qué hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, paneo vertical, paneo horizontal de la casa, y comienzan a mostrar que hay un computador, que hay un tablero, y aparece una persona colgada, ¿cierto? Supongamos, ay, ¿cómo es una persona colgada? No lo había visto, ¿por qué? Porque en el guión usted puede jugar con lo que no se ve, con todos los elementos que no se ven. Y bueno, y acá con el guión también podemos crear atmósferas. ¿Qué se hace con la iluminación? Lo que yo les decía. Por ejemplo, esta escena de Maléfica, ¿cierto? Lo más probable es que sea un chroma key, tal vez en la parte de atrás. Pero mire la atmósfera que le da la iluminación verde. Y el verde es considerado un color de naturaleza, de paz, pero también es considerado un color siniestro, ¿cierto? Que causa temor, misterio, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda mucho también en las producciones audiovisuales. El guion genera una atmósfera. Bueno, sí, sigamos. Bueno, otra cosa es el valor expresivo distinto de los tamaños, que aquí va prácticamente esto que es los tipos de plano que usamos, ¿cierto? O sea, ustedes aprenden esos planos, se aprenden los movimientos, ya tienen todo. Bueno, ya tienen gran parte para saber realizar un guión y una buena película. Porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría de personas que conozco hacen los mismos planos y se quedan en una zona de confort. No, hagamos un holandés, hagamos un nadí, un cenital, y qué tal si el personaje va caminando y una grúa aparece y hace este movimiento, ¿cierto? Y que me puede causar ese tipo de planos y de acciones y de movimientos, ¿cierto? Entonces, eso también sirve demasiado, ¿cierto? Los planos, aprendan a seguir esos planos y verás que ya el lenguaje audiovisual comienza a cambiar. Bueno, y lo otro es la caracterización del personaje. El guión técnico se decide el espacio que se le asigna a los personajes, mostrarlos o ocultarlos en un plano o integrarlos, lo que yo les decía con relación a los del espacio, y que el espacio nos ayuda a tener pues como al personaje, engrandecerlo o bajarlo, ¿cierto? Entonces nuevamente, ¿cierto? Así como para recapitular, ¿qué nos permite el guión? Aprovecharnos del tiempo, del espacio, de la acción, de la atmósfera, de los personajes. 5 elementos que comienzan a componer bastante toda la parte pues, del guión. Entonces, bueno, cuando ya se tiene todo este guión técnico, ya se pasa, bueno, eso lo hacen muchos. Yo normalmente, pues casi no lo hago, pero sí lo recomiendan mucho, que es
dibujar ya prácticamente graficar toda la descripción de esto, ¿cierto? Entonces ya esto se vuelve ya mucho más visual. Entonces cuando a vos te pasan el storyboard, vos ya ves, y le pasa el guionista, le pasa el storyboard a los directores de producción, ya ellos se encargan de hacer las tomas exactas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar, bueno, ahí sí se ve, como un storyboard que es como la graficación del guión técnico. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo sería? Entonces, por ejemplo, acá, plano general. Perdón, acá es como un gran plano general. Luego se pasa a plano general de personas. Plano americano de ellas tocando puerta. Plano medio abriendo la puerta. Entonces, si ven las acciones y uno les comienza a narrar. Y acá escena, vea que aparecen las escenas, ¿cierto? Shot. ¿Cuántos shots van a hacer? O sea, ¿cuántas tomas van a hacer? Y acá aparecen porque aparecen, bueno, sigue siendo la misma escena porque es en el mismo lugar. Entran las personas, bueno, que ingresan. Eso es un storyboard, es decir, ya la graficación de todo ese guión técnico que hay que hacer. Y este es como el esquema del storyboard, ¿cierto? Yo no les voy a pedir el storyboard porque ustedes no son o les gusta dibujar. Les gusta dibujar, sí. Entonces, ¿qué les debe ser? Un camello bravo. Pero para que se asimilen, ¿cierto? Ese es el storyboard. Acá se dibuja, acá se pone la descripción y acá se pone la secuencia y la secuencia y la escena. Bueno, listo. Entonces, ya en estos momentos vamos a pasar vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y es que vamos a los que nos están viendo. Presentar. Una ventana con sonido. Este es como un cortometraje. La idea es que nosotros nos hagamos como la historia de más o menos de un cortometraje de 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Entonces vamos a ver este cortometraje y luego vamos a ver el guión técnico para que ustedes vean cómo fue más o menos que lo hicieron. ¿Listo? Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me voy a masturbar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el más no vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor qué? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, mamá, repite esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor.
los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo claro. Mi hermana la usa para jugar, al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito más. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo Sí, el braille. Es la narrativa de por sí ya es una historia ganadora, es decir, es una sinopsis de cómo un niño ciego que nunca ha visto un color lo ponen a hacer una tarea que se llama cierto color, ya es la sinopsis. Y ya todo lo que se comienza a desglosar a partir de ahí, ¿cierto? Entonces, aquí ya comienzan pues como a mostrar, ¿cierto? O sea, la idea es lo primero, o sea, tener una muy buena idea con diferentes giros narrativos, ¿cierto? Obviamente, lastimosamente, esto no es una clase de narrativa, sino más de aspectos como para que ustedes los conozcan, y sin embargo, pues, los invito pues a que vean bastantes cortometrajes, películas, ideas, porque es como uno tiene que mirar bastante loco, no como productor audiovisual. Bueno, entonces, por ejemplo, la primera escena, ¿cuál es? En el guión. Fondo negro, créditos. ¿Cuál? Mira lo que aparece. Sí, ok, fondo negro. Luego aparece el sonido en la pizarra. Pues aparece, ¿ese qué plano es? Listo. Diego escucha, eso se parece más como al storyboard, ¿cierto? Pero es un excelente ejercicio para uno hacer pues, como el guión técnico. Entonces acá, pues supongamos según como la historia, la profesora le pregunta a Diego, la profesora pone pues como un trabajo, y acá aparece, Diego escucha, nos vemos en sus ojos. ¿Y este qué plano es? ¿Este qué plano es? Primer plano. Bueno, es un primer plano contrapicado. Sí, es un primer plano picado. ¿Cierto? Ah, pues no, listo, esto. Ya después aparece pues como la clase, aparece ya el título, aparece Diego, sonido del timbre, plano general lateral, todos se ponen de pie. Un amigo coge a Diego de la mano, vamos, bueno, o sea, aparece ya todo lo que vimos, aparece ya estructurado, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Desde el guión técnico, o sea, todo lo que estamos viendo acá es lo que aparece precisamente ahí. Entonces, por ejemplo, pues sigamos, por ejemplo, ¿este qué plano es? Plano general, ¿por qué? Porque nos da mucha información. ¿Cierto? Bien. ¿Y ese qué plano es? Plano medio corto. Ese es plano general. Listo. Por ejemplo, acá pues siguen mostrando toda la secuencia de lo que nosotros vimos, ¿no? Es que literal, acá ya todo está comenzado a mostrar. Ellos salen, el color, Diego se ríe, plano frontal, búsqueda de Google. Entonces comenzar a especificar las escenas. ¿Qué es lo que a mí me determina la escena? Las acciones, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son las acciones que están como habitando ese lugar? Bueno, acá ya pelado leyendo, bueno, ya todo este tipo, ¿cierto? Por ejemplo, hubo un plano que me gustó bastante, que fue cuando Diego, como está en los árboles, tuvo la idea.
¿cierto? ¿Se acuerdan de ese imán que es como unos árboles amarillos y que aparece como así? ¿Cierto? ¿Qué plano es ese? Contrapicado o medio, y uno lo ve grande, uno lo ve exaltado, uno lo ve que tengo una idea, ¿cierto? Nuevamente, sí, ok, vea pues, esos son los tipos de plano, estos son los ángulos, el cenital, el nadir, el picado, el contrapicado y el frontal, ya, ¿cierto? Y ya están los planos abiertos y cerrados, que pues ya hay más pues como con relación pues como a todo eso, ¿cierto? Bueno, y acá ya termina la historia de nuestro chico, bueno, acá ya se da cuenta de todo, y los créditos, ¿cierto? Entonces, ese es más o menos como un esquema visual de un cortometraje, ¿cierto? Bueno, que no sé qué les ha parecido, si de pronto tienen alguna duda o algo. No, todo está clear, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, entonces ya que estamos claros y ya que estamos todo bien, hasta acá llega la parte del guión, ¿cierto? Yo quiero que ustedes ya se den pues como el espacio y la tarea de pensar bien su idea, si es la idea que quieren contar o no, ¿cierto? Porque prácticamente la idea es que la próxima semana traigan ustedes ya el guión literario. Eso es así de una, ¿cierto? O sea, listo, ya que, ¿cierto? Ya que. Te contextualizamos un poco, ¿cierto? Prácticamente para que estudies también, hoy hay un examen. Pues entonces, voy a abrir, bueno, otra cosa que tengo que hacer, ustedes me pueden en una hojita poner sus nombres, por favor, que me pidieron de asistencia. Entonces, me pueden regalar una hojita con los nombres de cada uno, les agradecería mucho. Bueno, entonces la idea es que hoy vamos a hacer un examen de lenguaje audiovisual. Prácticamente, ¿qué se va a evaluar? Los planos, los ángulos y ya. Lo que más me interesa a mí, que ustedes aprendan eso. Y a mí me exigen que tengo que calificar una cosa de conocimiento. Listo. Y para el parcial pues se va a dividir en dos. Uno, el guión literario, y dos, el guión técnico. Y el final es el pitch. Es decir, cada uno de ustedes, el pitch, sí se llama el pitch. El pitch que es como la presentación de ustedes ante un público, ante un posible comprador. Entonces, acá ya dejamos de ser guionistas y ya vamos a aprender a ser productores, a tener los elementos presentes que debemos tener al momento de la producción, ¿cierto? Bueno, ya para terminar, les voy a mostrar pues como una línea de tiempo, todos estos clipsitos son imágenes. Este es el programa que la mayoría de personas usan, que se llama Adobe Premiere. Pues esto es lo que vamos a ver en el tercer semestre, pues, pero para que se hagan como más o menos una idea. Es un proyecto, este proyecto lo llevo caminando ya hace rato, y ya la idea es pues como entregarlo lo más pronto posible. Por cierto, es cierto que yo a ustedes no les he mostrado proyectos que yo realizaba, ¿cierto? Para que me tengan la fe y la confianza. Este es uno. Espera que cargue. No sé si se ha mostrado. Pero pues no con nosotros lo vimos en las clases. Una clase En la clase, sí. Le mostré este y otro. Este nada más. Sí, Y el sí. par y algo así. Bueno, entonces, o sea que ustedes ya han visto, pues, trabajos míos. Y contenido en Instagram. Sí. De los tatuajes.
Yeah. I got the moves. I got the moves. I'm in the moves. You got the moves. You got the moves. She got the bad moves. She got the city moves. I'm in the city moves. I'm in the city moves. I got the moves. I got the moves. I got the moves. I'm in the moves. I'm in the moves. You got the moves. You got the moves. She got the bad moves. She got the city moves. I'm in the city moves. I'm in the city moves. A lot of action, competition, a lot of challenge. I walked on this bitch, back out without a comment. On this bitch, girls will all barely 21, that's crazy. Barely leave out. Bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, pues, acá ya me cargó. Entonces, eso, pues ahí como les voy mostrando un poquitico, esto se compone, esta línea de tiempo. Entonces, acá es la línea de tiempo, ese es el visor, y por ejemplo, cuando yo le doy, ese es el panel de archivos. Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy acá al gerente de la ESO, me aparece en el archivo para visualizar. Entonces, yo acá saco lo que necesito de él, ¿cierto? Y ya después lo monto en la línea de tiempo. Entonces, todo lo que ustedes ven acá en esta línea de tiempo son clips de un video corporativo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Que cuál es? Ese es, claro, se los muestro. Obviamente me falta modificarlo mucho. Premiere. La idea es yo tengo los cracks de todo eso, de todas las suite de audio, yo las tengo. Yo si quieren se los comparto para que los tengan. Eso sí, si no tienen un buen computador, ténganle paciencia y respiren, por favor. Que eso suele pasar mucho, ¿cierto? Entonces simplemente les voy a mostrar como un pedacito de este video que estoy haciendo. Le falta mucho. Pero acá hicimos guión técnico, ¿cierto? Tu seguridad es eterna. Río Negro avanza cada vez más en su propósito de convertirse en una ciudad referente de puertas abiertas al mundo. Una ciudad sostenible en su desarrollo, innovadora e inteligente con proyectos que la hacen aún más competitiva, y donde uno de los principales componentes para lograrlo es garantizar la seguridad. Todo lo que ustedes están viendo ahí son imágenes que enriquecen el guión, que ellos no lo ven, ellos construyeron el guión literario y nosotros hicimos el guión técnico, ¿cierto? Ese fue pues como el flujo de trabajo. Entonces nosotros tenemos todo un guión técnico de todas estas zonas. Es un proyecto de más o menos de 3 meses. Y eso que le falta, ¿cierto? Falta colorizar, faltan diseño sonoro, faltan efectos, faltan transiciones, faltan bastantes cosas, bastantes. Pero bueno, para que se hagan más o menos como una idea, esto es lo que les espera a ustedes. Apenas sacamos la parte del minuto, que es el tercer módulo, que va a ser súper bacano. Fíjense que en el tercer módulo vamos a hacer un minuto sobre el placer. Ellos están haciendo su historia, están haciendo su guión, y la idea es este fin de semana grabarlo. ¿Por qué? Para apoyarlos en todo el proceso de producción, ¿cierto? Obviamente, pues en estos momentos seamos creativos en la parte de la escritura y de la imaginación, ¿cierto? Y ya pues vendrá el momento en el que sí nos va a tocar es grabar bastante y pegarnos a editar bastante, ¿cierto? Entonces, bueno, no siendo más, no sé si tienen preguntas, sugerencias. ¿Cómo les pareció la clase? Si aprendieron cositas. Profe, para la evaluación, ¿no? El quiz de los ángulos y los planos, ¿hasta cuándo se Hasta mañana. Hasta mañana, y tienen 2 intentos. Yo puse que tenían 2 intentos, por si de pronto, ¿cierto? Alguien perdía o algo, ya tuvieron las cositas ahí. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Ya saben que para la próxima semana vayan desarrollando el guión narrativo, el guión literal. Yo les voy a pasar esos ejemplos, me voy a quedar ya para pasarles eso, porque es que me quedo muy ocupado también, entonces... Pero ahí puede compartirnos también esa... Adobe Premium. Los cracks de uno. Entonces voy a armar como una carpeta ahí en el Drive y ya les comparto a todos, yo creo que ya todos los de acceso. A ti no.
Y tú estás en el grupo de WhatsApp también. No. ¿Cómo llegaste acá, Jacqueline? Por mensajes. Ok. ¿Me das tu número? 302 277 17. Y ahí si quiere recibir con su correo para guardar listo, ya que listo, quedaste ya de Henry nos dice, gracias profe, muy buena clase, gracias a Henry, atento del pelado. Hostias con el equipo. Por ¿Qué más le damos ahora? Esto es muy maluco. Bueno, voy a dejar de compartir. Gracias pues a todos, todavía siguen ahí. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias. Vamos a recuperar el examen. Hasta las 12 de la noche.